Hace poco más de 100 años, una mujer escribía el primer manual de historia que se utilizaría en la educación pública argentina. Hace menos de 10, una nena estaba llorando en el baño de su primaria después de que sus compañeritas le hicieran sentir mal porque la seño le dio el papel con más líneas al que se podía aspirar dentro del acto del 17 de agosto. La nena era yo, el papel era de Patria, y la línea era básicamente agradecerle a San Martín lo mucho que había hecho por mí. Se imaginarán lo que eran el resto de papeles, como para que mis compañeritas se enojaran tanto por un rol que mi mejor amiga describiría bastantes años después como un rol de sustantivo abstracto. El tema es que los actos son una fiel representación de cómo vemos y aprendemos la historia, en un marco en el cual la historia condiciona nuestras decisiones, marca nuestros valores, presenta referentes, otorga significados. Por ejemplo, si vemos un sable curvo, pensamos en San Martín. Si vemos una cinta roja colgada en el pecho de alguien, seguramente pensemos en rosas. La historia, aunque a veces se torne odiosa, está en todas partes. ¿Pero estamos todos en la historia? Yo tengo un problema con esto, porque durante mucho tiempo sentí que no me encontraba en la historia. Es decir, no encontraba mis referentes, porque pareciera que no hay suficientes mujeres en la historia argentina. De hecho, en los actos, por ejemplo, solemos hablar de grandes hazañas llevadas a cabo por grandes hombres. ¿Será que nosotras empezamos a existir hace un siglo? Me gustaría saber si conocen a las 10 mujeres que aparecen en la pantalla. Si conocen a las 10, si saben sus historias, todo, me gustaría que levanten la mano. Bueno, bien, vieron. María Remedios del Valle fue una capitana afrodescendiente, liberta, que luchó en las filas de Belgrano durante las guerras de la independencia. Ella arriesgó su vida muchas veces en batalla, perdió a toda su familia en ella y se la reconoció como madre de la patria. Sin embargo, murió en la pobreza y fue condenada al olvido. Macacha Güemes, hermana de Martín Miguel, el hermano sí tiene un feriado, supo organizar un potente aparato de inteligencia popular y demostró en más de una ocasión tener grandes habilidades políticas. De hecho, cuando su hermano murió, ella supo continuar con su legado. Juana Zurduy fue una mestiza que junto con su marido supo acaudillar a los indios, formando así grandes batallones que fueron cruciales para la liberación de Argentina y Bolivia durante las guerras de la independencia. Mientras tanto, Mariquita Sánchez, en 1804, le hizo juicio a su familia para casarse con el joven que amaba, cosa que ganó. Fue una gran cronista, que tenía una opinión muy marcada y muy concisa de la economía, la política y el rol de la mujer incluso para su época. Estuvo al frente de la Sociedad de Beneficencia y también fue mentora de la generación del 37, seguramente le suene. Juana Manso, madre del aula, maestra inmortal, fue periodista, traductora y maestra. De hecho, fue la mayor colaboradora de Sarmiento en su lucha por la educación pública. ¿Recuerdan que al inicio de la charla les hablaba un primer manual de historia? Me refería a su compendio de la historia de las Provincias Unidas del Río de la Plata. La historia de Lola Mora, nuestra primera escultora, también es interesante. Ella se formó en Roma y cuando volvió a la Argentina ya contaba con una gran reputación. De hecho, realizó diversos encargos para casas de gobierno y gente de la aristocracia. Su obra más famosa fue Las Nereidas, que sería más tarde desplazada a una esquina de la Costanera Sur porque los desnudos hechos por una mujer suponían bastante controversia, al parecer. Victoria Ocampo, mientras tanto, fue una intelectual, editora y traductora que fundó la revista y editorial Sur con el objetivo de difundir la obra
de autores tanto nacionales como extranjeros. Hablando de autores, Alfonsina Storni, gran poeta, madre soltera y trabajadora, supo escandalizar a Buenos Aires escribiendo en 1916. Yo soy como la loba, ando sola y me río del rebaño. Mi sustento me lo gano y es mío. Donde quiera, yo tengo una mano que sabe trabajar y un cerebro que es sano. Lobas también hubo en la política, como Julieta Lanteri, que fue la primera mujer sudamericana en votar en 1911, además de ser la primera mujer en ser candidata a diputada en 1919. O Alicia Moró, que fue pionera del feminismo en nuestro país y fue creadora de la Unión Feminista Nacional. Ambas también fueron médicas, lo cual no es poca cosa considerando que la medicina también era una carrera de hombres. Se pregunten por qué les cuento esto, por qué les hablo de ellas, seguramente un poco los aburra también. Al principio decía que pareciera que no hay suficientes mujeres protagonistas en la historia argentina. Esto es mentira. Las mujeres, pese a las grandes dificultades e injusticias que se interpusieron en sus caminos, siempre estuvieron y formaron parte activa de la construcción del país que conocemos hoy en día. Las mujeres siempre estuvimos. En cada grito de libertad, en cada pliegue de la historia y en la eterna lucha por un mundo mejor. Estuvimos, estamos y vamos a seguir estando. Y si las mujeres de antes no aparecen en los libros, es por algo, porque se las omitió, porque se las limitó a un segundo plano. ¿Por qué? Creo que nuestro deber, como la juventud, es cuestionar la historia, porque está incompleta. Es buscar nuestras referentes, porque las mujeres tenemos derecho a tener referentes, tenemos derecho a encontrarnos en la historia, y ellas tienen derecho a ser honradas por nosotros. Yo ya no quiero hablar de grandes hazañas llevadas a cabo por grandes hombres, sino de grandes hazañas llevadas a cabo por grandes personas. Me gustaría terminar esto con una frase que figura en una carta de Mariquita a su hija, que data de febrero de 1852. Qué loca que estoy por ir a ver a todas mis patriotas. Quiero escribir la historia de las mujeres de mi país. Ellas son gente. Muchas gracias.